Hola, muy buenas noches. Mucho gusto. Mi nombre es César Crespo. Eh, en esta ocasión trabajamos con la compañera Dora Isabel Quintero. Eh, Dentro de la situación didáctica, la tarea de la situación didáctica que elaboramos nosotros fue una cartilla donde dimos a exponer o a socializar un caso de la vida real de un niño indígena. Entonces vamos a entrar a una pequeña introducción. Eh, Básicamente lo que nos dice esta introducción es de que un niño de edad de 10 a 12 años, en su infancia pues perteneció a un resguardo o pertenece a un resguardo indígena, pero a la edad de los 10 a los 12 años, él tuvo que ingresar a un colegio digamos que de los colonos o de los blancos, donde él pues se sentía un poco incómodo, ya que la costumbre que él o el actuar que él tenía en su resguardo, pues no lo podía hacer allí en el resguardo indígena, perdón, en el colegio. Él en el resguardo indígena se comportaba de acuerdo a su naturaleza, es decir, él mantenía, digamos que descalzo, en trajes típicos, comía su comida tradicional, pero allí en el colegio tuvo como un choque social donde pues en el colegio pues debía llegar vestido con un traje que el colegio le exigía. La lengua la fue perdiendo o la perdió, en este caso la perdió porque comenta de que le daba pena hablar la lengua porque sus compañeritos se le reían, le daba pena llevar su comida tradicional, entonces comía lo que en el colegio le hacían o pedía que su mamá le hiciera otro tipo de comidas que no fueran las tradicionales. Por otra parte, sus costumbres, digamos que la forma de distraerse, de jugar, fueron cambiando porque digamos que la necesidad o el quererse adaptar y pertenecer a esa sociedad o a ese nuevo, digamos que vínculo social, pues lo llevó a que él empezara más a extraer esas costumbres que se le iba impregnando por el hecho de querer encajar en esa sociedad y iba dejando de lado o iba perdiendo digamos que sus costumbres, sus tradiciones. Y al día de hoy, pues es un niño que perdió en su totalidad la lengua, no la habla, tampoco la entiende muy bien, porque digamos que no tuvo mucha interacción después de ello, como que apartó su forma de hablar o sus comportamientos de acuerdo a esta experiencia que obtuvo. Y ya entrándonos un poco más a la, digamos que a la actividad, entonces hablamos del DUA, que es el diseño universal para el aprendizaje. En esta ocasión vamos a dar algunos conceptos básicos sobre la educación inclusiva y la interculturalidad, que son, digamos que, dos conceptos muy importantes dentro del proceso de formación para el aprendizaje. También vamos a hablar sobre la reflexión de la otredad y otredad y de la identidad. Y pues la otredad no es más que el elemento, es un elemento flexible que respeta, digamos que la identidad de las personas, sus culturas, sus costumbres. Pasando ya, pues hablamos de unas que debemos de implementar unas nuevas metodologías para la educación inclusiva e intercultural, ¿sí? Y aquí hablamos de tres conceptos muy importantes. Uno de ellos es el aprendizaje basado en proyectos, es decir, donde los niños o dentro del proceso de formación educativa se involucren los conocimientos de las diferentes culturas, es decir, que los niños, si pertenecen, si bien es cierto, en un grupo, en una población de estudiantes, hay jóvenes, niños de diferentes culturas, es donde se debe empezar a implementar como una estrategia y que estas estrategias sean esenciales dentro del fortalecimiento
y la integración de la culturalidad en los niños. Otro enfoque es el enfoque dialógico del aprendizaje colaborativo. Entonces aquí podríamos estar hablando de la importancia que tiene el proceso de formación direccionado hacia la empatía, hacia el reconocimiento de la cultura y el comportamiento de los demás, trabajando sobre digamos que sobre unos debates, más que debates es como una interacción que deben de tener los estudiantes para que ellos puedan conocer de dónde vienen sus compañeros, qué idiomas hablan, cómo se comportan, cuál es su comida, bueno, y demás. El otro podríamos estar hablando de la pedagogía de la experiencia, es decir, aquí por medio de las prácticas, y dentro de estas prácticas, pues obviamente vamos a resaltar mucho las celebraciones culturales, ¿sí? Estas celebraciones culturales, pues, son momentos donde las culturas o las diferentes culturas implementan sus juegos, sus bailes tradicionales, autóctonos, y que esto sería una estrategia para empezar a enseñar a los niños a identificar y a respetar esa cultura de los demás compañeros. ¿Sí? Entonces, esta fue mi intervención. Entonces va a continuar mi compañera Dora. Buenas noches, mi nombre es Dora Isabel Quintero y continúo con la socialización de la cartilla. Voy a hablar de las estrategias para el reconocimiento de la interculturalidad. Una estrategia que nosotros plasmamos aquí en la cartilla fue la integración de la lengua y cultura indígena en el aula. Es decir, que podemos fomentar el uso del lenguaje indígenas en algunas actividades académicas como las lecturas, canciones y cuentos, establecer programas de intercambio de conocimiento culturales. Además, los docentes pueden invitar a miembros de la comunidad indígena para compartir sus saberes. Otra sería el currículum inclusivo y adaptable, desarrollar un currículo flexible que permite integrar contenidos culturales locales, incluyendo historia, música y juegos tradicionales. Adaptar el currículo para que sea accesible y significativo para todos los estudiantes y no solo para aquellos de la cultura dominante. Podemos también realizar el mapeo cultural del aula, que es crear un mapa cultural del aula donde cada estudiante comparta elementos de su cultura y costumbres, y utilizarlos como base para actividades inclusivas como presentaciones y discusiones. Esto fortalece el reconocimiento de la diversidad cultural presente en el aula. Utilizar juegos tradicionales de diferentes culturas para promover el trabajo en equipo y el respeto hacia la diversidad cultural. Ejemplo, juegos indígenas o representativos de la cultura local y actividades de origen culturales y diversos. Por último, vamos a hablar sobre las conclusiones, es la integración de la lectura, de la lengua y cultura indígena en el aula. Esta cartilla digital busca generar cambios significativos en la práctica pedagógica, promoviendo un entorno educativo que valore la diversidad y respete la cultura de cada estudiante. Al implementar estas metodologías y estrategias, los docentes podrían construir espacios de aprendizaje inclusivos donde cada estudiante se sienta valorado y donde la diversidad cultural se perciba como una fortaleza.